Y en este mensaje, hermanos, vamos a seguir hablando de esta familia patriarcal, esta familia que Dios escogió para introducir la reconciliación de Dios mismo con la humanidad, donde Él comenzó un linaje, una descendencia que llevaría hasta el nacimiento del Señor Jesucristo, que es la salvación personalizada y viva de parte de Dios, la reconciliación de Dios con un hombre que estaba y está expuesto a la condenación eterna por causa del pecado. Entonces vamos a hablar de, ahora me voy a brincar una generación. Ya estuve con mis hermanos a las 10:30 hablando de la familia de Isaac. Ahora vamos a pasarnos a la familia de su hijo Jacob. Y vamos a hablar de Jacob, de una serie de eventos que tuvo, y he titulado este sermón, esta serie de 3 eventos que tuvo una aventura al ser bendecido por su padre Isaac y enviado a buscar una esposa. Fue receptor de un sueño de parte de Dios y recibió un mensaje por medio de la voz de Dios. Es decir, esta serie de eventos que vemos en Génesis capítulo 28 son una figura de lo que Dios hace con toda aquella persona, mujer, niño, joven, que se acerca a Él con curiosidad, se acerca a querer conocerle, se acerca a querer formar parte de la familia de Dios y se acerca con la intención de servirle, de respetarle y de obedecerle. Entonces es esta historia de Jacob, la aventura, el sueño y la voz. Entonces dice en el capítulo 28 del Génesis, si pueden buscarlo ustedes, que lo tengan listos, hermanos, para leer. Comienza esta historia cuando Isaac, muy anciano, preocupado por el destino de su hijo, de la siguiente generación. Dice así: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacobo y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Este es un cuadro muy familiar de un padre dando un consejo a su hijo con la esperanza de que Dios le bendiga y de que tenga una vida próspera, una vida segura, una vida significativa. Jacob ya no era un joven, ya era un adulto, pero Isaac sabía por experiencia, y esto había sido una experiencia heredada de la generación anterior, era conveniente que buscara para ser su socio más cercano en la vida, su compañera más cercana en la vida, su colaboradora más cercana en la vida, a una mujer de su propio linaje, de su propia descendencia,
y que no fuera una mujer que viniera de las naciones paganas. Y volvemos a ver a reiterar esta misma instrucción que ya habíamos visto y vimos cuando Abraham mandó en esta ocasión, mandó a su siervo, a un hombre sabio, a un hombre responsable, un hombre cuidadoso, lo comisionó para irle a buscar esposa a Isaac. Pero ahora vemos a Isaac mandando directamente a su hijo Jacob, dile, ve y busca esposa. Como que cambió un poquito el procedimiento, pero el objetivo era el mismo, que buscara una esposa no dentro de las naciones paganas que estaban alrededor de Canaán, sino que volviera a la región de Ur, de los caldeos, y que entre las mujeres de la familia buscara una esposa. Eso es algo que nos suena extraño, pero era una práctica cultural normal en aquel tiempo. En aquel tiempo no sabían de genética. Con el tiempo, Jacob, una vez que regresó y conoció a Labán, y conoció a Raquel, después le presentaron a Lea en contra de su voluntad. Pero después de que pasó esto y vivió Jacob algunos años, podemos ver en la Escritura que a partir de este momento el Génesis nos habla de las historias, de las andanzas, las desventuras de Jacob, que se manifiestan de varias formas. No quisiera llamarle problemas, quisiera llamarle cuáles fueron las pruebas a las que fue sometido Jacob, ni quisiera establecer en este momento si fue consecuencia de sus decisiones, si fue culpa de él o si fue designio directo de Dios, pero enfrentó diferentes pruebas Jacob y podemos relacionarnos y entender que Jacob era un humano tal y como nosotros, porque nosotros pasamos por estas mismas pruebas. Pero el origen de esto es que Isaac, como todo buen padre, estaba preocupado por el futuro de Jacob y le dio un consejo sabio que había experimentado y recibido de sus padres y le dijo esta idea que es muy radical hoy en día: cásate con alguien que tenga tus mismas convicciones y que tenga la misma esperanza que tú. Hoy en día esto plantea un dilema muy serio a las familias cristianas y también a las demás familias que no son cristianas, que ven en un joven o en una joven cristiana un buen candidato para ser pareja de sus hijos o de sus hijas, ¿verdad? Es decir, no es solo un dilema nuestro de familias de creyentes, sino para toda la sociedad es un dilema este mandato que hay y que quedó otra vez reiterado en el Nuevo Testamento: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Yo quisiera añadirle un poquito de dimensión a este consejo que dio Isaac, que primero dio Abraham para por medio de su criado conseguir una esposa para Isaac, y ahora Isaac le está dando la instrucción directa a Abraham que no se case con mujeres de las naciones paganas. Quisiera darle otra dimensión, y es en términos de los sentimientos, las emociones y las convicciones que se desarrollan entre dos socios de negocios, socios en una amistad o parejas en un matrimonio. Se desarrolla una serie de sentimientos, de emociones, de convicciones, de apegos, de lazos. Y quiero que entendamos esta instrucción a la luz de estos lazos y de estos apegos. Yo estoy seguro que ustedes en cualquier relación que emprenden, sea de negocio, sea de amistad, sea un noviazgo o un matrimonio, les interesa que la otra persona sienta admiración hacia ustedes, ¿verdad? A mí me gusta cuando alguien tiene un gesto de admiración hacia mí. Ayer fue muy bonito día porque todo el mundo me felicitó por mi cumpleaños.
porque en pequeños momentos del día me sentí que yo era la figura que todos volteaban a ver con una sonrisa y me deseaban lo mejor, deseaban mi felicidad, mi salud, mi bendición. Todos queremos en cualquier relación que hacemos que haya un flujo de admiración en ambos sentidos. Admiro a mi socio de negocios porque es muy hábil en esto. Y él me admira porque yo tengo esta habilidad y tengo este arrojo para hacer esto y hay este flujo de admiración. También nos gusta cuando hay un flujo de reconocimiento, ¿no? Que notan que he hecho algo, que me he esforzado. Creo que todos estamos de acuerdo que nos gusta que haya ese flujo y ese intercambio en nuestras relaciones. Pero déjenme les pregunto una cosa. ¿Alguno de ustedes le gusta que en alguna relación que tiene lo que fluye entre esa relación es lástima? ¿Te gusta que tu socio de negocios sienta lástima por ti? ¿Que tu novia o que tu esposo sientan lástima por ti? ¿A qué me refiero con lástima? Que muy dentro del corazón de esa persona está pensando, pobrecito Manuel, cree en puros cuentos de hadas. Tiene fe en Dios, tiene fe en un Jesucristo que es alguien que vivió 2000 años y todos los días está hablando de Él. Y todos los días le habla como si estuviera vivo. Pobrecito Manuel y sus cuentos de hadas. Hermanos, cuando hay un yugo desigual, es imposible que no sienta lástima el que no cree por el que sí cree. Es una realidad de la vida. Y nunca se lo va a decir probablemente, pero muy dentro y con los actos le va a demostrar. No creo, cuando tienes un socio de negocios que no es creyente, que tiene una ética muy elástica, y cuando tú con tus convicciones cristianas dices, no, yo no voy a hacer eso, pues pobrecito, porque lo voy a hacer a escondidas tuyas, ¿verdad? Y lo vamos a hacer, porque soy más hábil que tú, porque este mundo es mucho más hábil que nosotros con nuestras convicciones que se apegan a lo que Dios dice. Entonces, esta es una razón más, es una razón sentimental por la cual no debemos asociarnos. Puede haber cosas muy bonitas al asociarnos para negocios, para amistad, para deporte o para una relación sentimental con un no creyente, pero invariablemente va a llegar este momento en el que mentalmente nos den unas palmaditas y pobrecito, sigue creyendo en esos cuentos porque yo no los creo. Esa es la realidad de este yugo desigual. Podemos ver que en los hijos de Isaac, Abraham quiso seguir esta instrucción, pero Esaú no. Esaú se apresuró y sí consiguió esposas entre las mujeres de Canaán, las naciones de Canaán. Y esto introdujo a la familia, al clan, a esta tribu, esta familia de Abraham, de los patriarcas, de Isaac. Trajo una dinámica muy difícil. Empezó a haber competencias, empezó a haber ideas diferentes, empezó a haber presión, empezó a haber ya una lucha por la herencia, por recibir la bendición del patriarca. Y a fin de cuentas, como Esaú era un hombre de campo, era un hombre cazador, era un hombre fuerte, y Abraham era un hombre que más bien dice la escritura que se la pasaba en las tiendas y era un hombre hogareño, era una persona hogareña, aunque muy hábil y un poquito manipulador de cosas. De hecho, su nombre significaba esto, el que suplanta, el que defrauda, el que engaña. Ese era el nombre de Jacob. Por eso después tuvo que ser cambiado su nombre al de Israel. Toda esta dinámica que hubo con Esaú, que era el hermano de Isaac, trajo muchas dificultades. Y las pruebas de Jacob se relacionan con su suegro. Ustedes saben que llegó muy obediente Jacob a buscar esposa entre las familias de sus antepasados, de sus antecesores, y encontró a Raquel. Hubo una química inmediata, hubo una cita divina entre ellos.
Y otra vez, el suegro Labán, hábilmente buscando lo mejor para sus hijas, dijo, sí, está bien, te la concedo a mi hija Raquel, pero trabaja para mí 7 años como es la costumbre. Y así lo hizo y le fue concedido, él creía que la mano de Raquel. Pero cuando llegó el momento de la boda le presentan a Lea. Y Labán dice, es que le corresponde a Lea, es mayor, no te puedo dar a Raquel porque Lea es mayor y te tienes que casar con ella. Pero estaba desarrollado ya el amor de Jacob por Raquel, que tuvo que ofrecer, bueno, trabajo otros años para ti para que me concedas la mano de Raquel. Otra vez, un uso y costumbre extraño que nos suena descabellado hoy en día, que una familia vea con tanta naturalidad la poligamia o el concubinato, ¿verdad? Son usos y costumbres. Y Dios respeta los usos y costumbres y tradiciones y leyes de cada época y de cada edad de la humanidad. Pero eso le trajo conflictos con Labán, es lo que vemos en los capítulos del 28 al 31. Obviamente conocemos los conflictos fuertes que tuvo con Isaac, en este caso tío de Jacob. Estos conflictos originaron que Isaac tuviera que salir antes de tiempo de su casa y que ya no pudiera ver nunca más en la vida a su madre Rebeca. Y qué decir de los conflictos de los hijos de Jacob, ¿verdad? Así como hubo esta enemistad entre Isaac y Jacob, después se desarrolló entre los hijos de Jacob, que tuvo hijos de 4 mujeres diferentes, pues se desarrolló esta enemistad, ¿verdad? Increíble. Pero lo cierto es que podemos ver que la vida de Jacob se convirtió en una aventura porque él tuvo que dar continuidad a esta promesa. ¿Cuál era la promesa original? Sal de tu tierra porque tengo una tierra nueva para ti. Tengo una propiedad hermosa, una propiedad fértil para ti, para tu familia y tu descendencia, y ahí morarán varias naciones que saldrán de ti. Esto le prometió a Abraham, y Abraham llegó a la región. Después le reiteró esa promesa a Isaac, y Isaac fue nómada en esa región. Después también vamos a ver que se lo promete a Jacob, y Jacob también nunca llegó a tener título de propiedad, ni llegó a tener delimitada la propiedad todavía, porque Dios tiene sus tiempos en las cuestiones, ¿verdad? Al cumplir sus promesas, tiene sus tiempos definidos. Y uno pensaría que Dios falló porque Abraham no llegó a recibir esa tierra prometida. Uno pensaría que Dios falló porque ni siquiera Isaac llegó a tener propiedad de esa tierra. Y nosotros pensaríamos que falló porque peor aún vino Jacob y luego los hijos de Jacob y luego José y luego estuvieron 400 años de esclavos en Egipto, y uno pensaría, pues Dios no cumplió su promesa a Abraham de darle una tierra hermosa. Al contrario, lo mandó a construir edificios a Egipto como esclavos. Pero los tiempos de Dios abarcan la eternidad. Cuando Dios le hace una promesa a un creyente, Dios está consciente de que ese creyente tiene un alma eterna. No solamente va a vivir 70, 80, 85 años. El resto de lo que leemos en Génesis nos relata la vida de Jacob y sí, la vida de José y Moisés y los demás, pero como descendientes de Jacob. Y la aventura que vemos aquí es que Jacob dejó su familia, pero con la bendición de su padre. Ese es algo muy importante. Creo que no se trata aquí de una aventura porque Jacob fue rebelde y dijo, me voy de la casa, me voy a buscar esposa. No, se trata de que es una aventura emocionante y de bendición porque estaba siguiendo el consejo de su padre, porque reconocía
que el mandato de Dios y la voluntad de Dios estaban contenidas en los consejos de su padre. Eso es algo muy importante que la generación joven debe entender. Jacob, en cuanto salió de ahí, no fue rápido el que él aprendiera a comunicarse con Dios, a obedecerle correctamente, sino que necesitó más de 20 años para llegar a realmente entender y a ser obediente a Dios y entender lo que demandaba Dios y la honra que él merecía. Y es muy hermosa la promesa que le hace Isaac a Jacob, y dice el versículo 3: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo. Si bien no usamos estas mismas palabras, todos los padres deseamos esto y le decimos esto a nuestros hijos. El Dios que es todopoderoso te bendiga y te dé fruto y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. La aventura de Jacob fue ser receptor de esta bendición, porque esta bendición protege, esta bendición prospera, esta bendición salva de las necesidades. Y vaya que Jacob vivió esta aventura. Y lo que le pasó a sus hijos y lo que le pasó a las generaciones siguientes ha sido tema de cientos de libros, de películas, series de televisión, y ha sido inspiración a la ficción más popular que tenemos. Estas historias de esta aventura de Jacob, de esta nación, de este hombre que le creyó a un Dios que se acercó y le dijo: sígueme. Y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Ahora, una cosa es que mi padre me bendiga y me desee el bien y me dé un consejo. Y otra cosa es que Dios se me manifieste directamente. Y esto es lo que sigue en esta aventura de Jacob. Dice el versículo 10 que andando ya en esa región, en Canaán, Jacob tuvo una visión. Se durmió en el piso, en el desierto. Quizás se le cansó el cuello y dijo: necesito aproximar una piedra para recargar mi cabeza y poder descansar mejor. Y dice el versículo 10: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. No se confundan, Harán era el papá de Lot, pero también es una ciudad. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol se había puesto, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ella. Es decir, Dios, Isaac bendijo a Abraham, le dijo que el Dios Todopoderoso te bendiga. Pero ahora ya era Jacob teniendo un sueño, su percepción inconsciente, porque estamos inconscientes en el sueño, estaba recibiendo un mensaje directo de Dios. Ya no era a través del papá, ya no era la bendición del papá, ya no era el consejo del papá. Ahora directamente estaba recibiendo una visión que estaba basada en este objeto, en esta piedra. Es decir, la piedra que puso como almohada, como cabecera, se empezó a hacer como un graderío, como una escalera de piedra que llegaba hasta donde se perdía la vista, y de ella subían y bajaban unos seres que no se habían mencionado nunca en relación con Jacob. ¿Quién sabe qué pensaría que era Jacob estos ángeles? Pero los vio que subían y bajaban, y vio que entre él y Dios que estaba en el cielo había un camino, había un puente, había un medio de comunicación, un acceso a Dios a través de esta escalera. Muchos la definen como
como un graderío, como unas gradas que iban subiendo de piedra. ¿Por qué de piedra? Porque lo que puso él fue una piedra para poder recostar su cabeza. Hay muchas representaciones de estos, algunos ponen una escalera de madera, ya después los judíos teorizaron mucho sobre qué significaba cada peldaño de la escalera y lo asociaban con irse desprendiendo del cuerpo e ir llegando a la espiritualidad. Ha habido muchas representaciones, pero nosotros hoy en día sabemos que esta escalera que unía la necesidad del hombre, la necesidad de Jacob con Dios, era Jesucristo. Desde ese momento ya le estaba diciendo a Dios, ten esperanza, porque vendrá un redentor, vendrá alguien que te rescate, vendrá alguien que rescate a tu familia, vendrá alguien que rescate a tu descendencia, vendrá alguien que rescate a las naciones y que por medio de ti va a ser conocido ese mensaje y ese Salvador. Entonces, Dios le permitió esta visión a Jacob. Ahora, no significa que a toda persona y en todo momento Dios nos va a conceder una visión de este tipo. Si nos ponemos a pensar, no había absolutamente nada en este lugar, no había nada en esta zona, era campo traviesa. Y Dios dijo, bueno, me voy a comunicar a través de la mente, a través de los recuerdos, a través de la capacidad de construir una imagen que tiene la mente que yo creé, y le voy a dar un sueño a Jacob para que reconozca y que tenga esperanza que yo puedo reconciliarle y rescatarle, y que él tiene acceso a mí y yo tengo acceso a él, aunque ahorita ande perdido y vagando por el desierto. Esta escalera simboliza a Jesucristo. Cristo es el único camino de la tierra hacia el cielo. Jesucristo es el que abre una puerta en el cielo para que podamos entrar a la presencia de Dios. Los ángeles siempre han sido señal de cuidado, han sido señal de propiciar, de servir, de traer un cuidado, de llevar alimento, de socorrer, de ayudar. Y lo que estaba diciendo esta visión es que en este camino es un camino de misericordia, es un camino de ayuda, es un camino en el que Dios siempre va a proveer para las necesidades. Entonces, en este proceder de Dios en la vida de Jacob tenemos el consejo del Padre, la bendición del Padre, un sueño donde Dios le demuestra que hay acceso a Él. Pero esto culmina con un tercer mensaje, que es la voz audible de Dios en el sueño. Es decir, en el versículo 13 dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo, no solamente estaba Dios al final de la escalera, sino que le habla a Jacob y le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Se imaginan la voz de Dios dando este mensaje? Comunicando esto, que te extenderás y tu descendencia se extenderá al norte, al sur, al occidente y al oriente. Y no se quedó ahí, dice el versículo 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, refiriéndose a este periodo de 400 años en Egipto, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermano, a veces te sientes solo, a veces te sientes como que Dios te dejó a la deriva. Pues hermano, Dios te dice, y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es una promesa del Señor, no te va a dejar hasta que Él haya logrado lo que ha dicho. Versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo,
Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y es lo que generalmente experimentamos cuando Dios nos acompaña en medio de la crisis, de la dificultad. Decimos, Dios me ha acompañado hasta este momento y yo no lo sabía, pero Dios es fiel en acompañarnos en medio de la necesidad. Y Dios a través de esta voz le recordó aspectos fundamentales. Tienes la seguridad de una tierra, tienes la seguridad de un lugar donde crecer, donde alimentarte, donde morir, donde educar a tus hijos. Y tienes la promesa de una descendencia multiplicada, pero principalmente tienes la promesa de la presencia personal de Dios. Que vuelve Pablo a hacer eco cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 1 y les dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin, hasta el día de Jesucristo. Y también el escritor de la carta de los Romanos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Dios continuó otra vez esta promesa, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hermanos, esta promesa es para nosotros, es para ti también. Tal vez tú tengas una idea de qué significa extenderte al sur, al norte, al occidente, al occidente. Tal vez piensas que es una propiedad en cada punto cardinal, o que puedes llegar muy lejos a cada punto cardinal. No, simplemente significa que tu influencia será vasta, será en otras personas para bendecirlas, y que también vas a bendecir a aquellos que estén en ese círculo, que van a estar ahí adentro. Serán benditas las familias en ti y en tu simiente. Y esta promesa también es para nosotros. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ojalá que el Señor te permita vivir este proceso. Si acabas de creer en el Señor, generalmente has escuchado personas que te bendicen, personas que te hablan bien de Dios, como algo familiar y natural, ¿no? Con naturalidad, como un buen deseo. Pero si persistes en la fe, el Señor te mostrará algo más. No sé si será un sueño, no sé si será revelación directa de la palabra de Dios, no sé si será algo que aprenderás por experiencia y por fe, pero el Señor perseverará y te hablará directamente. Te hablará a través de las circunstancias, de la palabra de Dios principalmente y del consejo de otros. Pero el Señor estrecha y aumenta el apego con aquellos que se acercan a Él. El Señor no mantiene relaciones estables. El Señor busca cercanía, más y más cercanía, mayor conocimiento de sus planes, mayor conocimiento de mis sentimientos, mayor conocimiento de mis intenciones, y al mismo tiempo yo lo conozco a Él en sus intenciones. Esa es la promesa que vemos en la vida de Jacob, que Dios es un Dios que debe ser conocido, y un Dios que, si bien al principio decimos que le amamos así como con cierto temor porque no estamos muy seguros, como que lo decimos porque la Escritura dice que los creyentes aman a Dios, pero con el tiempo, caminando con Él, vamos reconociendo a Dios, cómo cuida amorosamente, cómo provee amorosamente, cómo aclara mis ideas con cariño y con cuidado. Y entonces digo, sí, Señor, sí entiendo que me amas, y no tengo otra respuesta más que amarte por lo que tú has hecho por mí en mi vida. Hermanos, no hay mejor crecimiento espiritual
que sentir este cariño, este amor, este apego por este Dios eterno, por este Dios que se interesa en mí y que va a estar conmigo hasta que cumpla lo que Él ha dicho. Oremos. Te bendecimos, Padre, esta tarde. Gracias, mi Dios. Gracias por la vida de nuestros maestros que tenemos en esta vida. Gracias por la vida de mi hermana Mica, que con su perseverancia, con su sufrimiento en silencio, con su esperanza en ti, con su dedicación a su familia, nos enseña. Y la puedo reconocer como una de mis maestras, Señor. Bendícela, Señor. Gracias a Dios por su vida. Y puedo estar seguro que sin importar lo que le diga el ortopedista, el cirujano, no importa lo que le diga todo el sistema de salud de nuestra ciudad, ella te va a amar, ella te va a honrar, y ella te va a obedecer hasta el final de su vida. Gracias por su ejemplo. Gracias por el ejemplo de mi madre, gracias por el ejemplo de mi hermana Luz María Young, Señor. Gracias por poner en nuestras vidas y como un privilegio para esta congregación el ejemplo de sus vidas, vidas sencillas, vidas de fe, vidas de persistencia porque tienen confianza en ti, Señor. Gracias, Padre. Queremos llegar a conocerte, estar apegados y cercanos a ti, que no seas un Dios distante, Señor. Que no seas un Dios de textos, sino que seas un Dios de sentimientos, de vida, de convicciones en nuestra vida, Padre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.